La época decembrina es una de las temporadas más esperada por millones de personas, en especial por la comunidad mexicana. Las tradicionales posadas, la Navidad, la cena de Año Nuevo, el Día de Reyes, embargan convivios de amigos, conocidos y familiares que entre ponches, dulces, piñatas y en algunas ocasiones rezos hacen que esta actividad se vuelva para muchos emblemática. En estas festividades, donde el espíritu navideño abunda entre la gente, también se tejen historias no tan blancas y de buenas energías, pues algunos cuentos, relatos, mitos o leyendas aparecen en la historia referente a esta festividad. Bienvenido. Permita el libre cierre de puertas. La casa embrujada de Día de Reyes. Al norte de la Ciudad de México, en lo que hoy es la alcaldía Gustavo Amadero, es donde llegué a vivir con mis padres y mis 2 hermanos. Yo era el mayor, con 11 años lo recuerdo bien. La casa era una casa bastante viejita. Éramos la 4ª generación viviendo ahí. Llegamos a vivir ahí porque mi abuela lamentablemente había fallecido, y esa casa fue porque se la heredó a mi señor padre. Recuerdo que para mis hermanos y para mí nos fue muy difícil llegar a vivir a esa casa, pues antes vivíamos en el Estado de México y tuvimos que despedirnos de nuestros amigos, de nuestra escuela y de nuestros vecinos con los que jugábamos a diario. Llegamos a mudarnos en un diciembre de 1988. Mis padres, para que no nos sintiéramos mal, trataron de hacer una Navidad inolvidable y darle la bienvenida a ese nuevo hogar. Pero desde el mismo día que nos mudamos, sentí que no estábamos solos. Conforme iban pasando los días de diciembre y colocábamos los adornos navideños, mis hermanos y yo sentíamos como si alguien nos observara. Mi madre también nos decía eso. Así pasamos la Navidad. Mis hermanos y yo, que en ese entonces tratábamos de no preocupar ni arruinar nada. Tratábamos de entender el sacrificio que hacían nuestros padres, pues papá también tuvo que cambiar su trabajo. Así que hicimos nuestro mayor esfuerzo, pues total, ya sería el Día de Reyes y eso nos emocionaba. A nosotros, Santa Claus nunca nos trajo nada. Más bien, los reyes eran los que más nos querían, o eso pensábamos hasta que llegamos a esa casa. La noche del 5 de enero, mis padres nos dejaron solos. Tendrían que salir a buscar a los Reyes Magos a la calle por si se les había olvidado algo de nuestros regalos. O bueno, por lo menos eso nos dijeron. Mi hermano Santiago y yo nos quedamos en la sala viendo la televisión a pesar de que nuestros padres nos lo habían prohibido. Pero por los nervios de la llegada de los Reyes no podíamos dormir. Estábamos sentados en la sala cuando la temperatura bajó drásticamente, tanto que cuando mi hermano y yo hablábamos sacábamos vapor por la boca. Mi hermano, el más pequeño, estaba dormido en su cuarto, así que me paré por una cobija para ya irnos a dormir y esperar a los Reyes Magos. Le dije a mi hermano Santiago: «Vente, ya vámonos al cuarto a dormir. Hace mucho frío y mis papás se van a enojar si llegan y nos ven aquí. Además recuerda que los Reyes ya van a llegar y si no nos dormimos no nos van a traer nada». Estábamos por llegar a la habitación que compartimos cuando se nos fue la luz en la casa. El árbol de Navidad comenzó a temblar violentamente. Los adornos se caían de derecha a izquierda, sin ninguna explicación. Ambos estábamos aterrorizados. Creíamos por un instante que mi hermanito, el más pequeño, se había parado de la cama y estaba jugando, pero al abrir la puerta de nuestro cuarto, lo vimos bastante dormido. Con la luz apagada, no se podía ver mucho. Con la poca luz que entraba de la calle por las ventanas, vimos la silueta de una especie de humano, muy bajito, con un gorro, como de duende. Una mirada como si estuviera enojado y una sonrisa grande de oreja a oreja. Era realmente espantoso. Nosotros gritamos aterrorizados y yo abracé a mi hermanito. Los 3 llorando llegamos a la cama. Mi hermanito se despertó y no sabía qué pasaba. Recuerdo que apenas si podía hablar y nos dijo: «¿Qué pasó? ¿Ya llegaron los Reyes?». Con miedo le dije que no y que nos tapáramos con la cobija. El árbol dejó de moverse y una risa bastante macabra se escuchó. La luz regresó. El frío que hacía fue desapareciendo. Pasaron si acaso 5 minutos y mis padres llegaron a la casa. Nos vieron blancos del susto. Mis hermanos estaban llorando. Nos preguntaron qué es lo que había sucedido.
Les dijimos que una persona bastante bajita con un traje de una especie de duende había entrado a la casa. Mis padres de inmediato pensaron que se metieron a robar. Vieron el desastre del árbol, pero no habían robado nada. En esa casa era imposible que entraran porque teníamos un jardín, pero con unas bardas bastante altas. No robaron nada y mis padres llamaron a la policía, los cuales llegaron en minutos e hicieron una revisión descartando cualquier tipo de anomalía. Mis padres nos calmaron y revisaron toda la casa junto con la policía, pero no hallaron a nadie. Mi madre al otro día le contó a mi papá que ella, en ocasiones al levantarse de la cama, veía parado también a alguien de baja estatura frente al árbol, pero ella pensaba que era un juego de sombras por la oscuridad, pero que también le daba miedo estar ahí. En esa ocasión, a pesar de que tuvimos nuestros juguetes de Reyes Magos, para nada fue una experiencia agradable. A partir de ese día de Reyes, empezaron a suceder cosas en la casa, por lo que mi papá decidió que regresáramos a nuestra casa original en el Estado de México y puso en venta la casa que le había heredado mi abuela. Desde aquel entonces, recordamos cuando nos fuimos a vivir a la casa embrujada de Día de Reyes y ver a un duende maligno que nos arruinó aquella fecha tan conmemorativa. El árbol maldito de Navidad. Como cada año, nosotros acostumbramos a colocar un pino de Navidad natural. Yo vivo en una comunidad de Amozoc en el estado de Puebla, y hay una zona muy cercana a donde vivimos en lo que estos pinos se dan año con año. El compadre de mi papá se dedica a este negocio por años, así como ese compadre, pues era mi padrino. Siempre nos regalaba un árbol para ponerlo, por lo que a inicios de diciembre, en familia, íbamos a cortar nuestro árbol. Mi papá conocía bastante bien el terreno de mi padrino, por lo que nos íbamos hasta las partes más altas y en las orillas a cortar nuestro árbol. En eso nos encontrábamos. Mi papá, como se dedica a la carpintería, llevaba su herramienta, y realmente era una tradición muy bonita ir en familia a ese lugar. La pasábamos muy bien. Recuerdo que aquella tarde hacía mucho frío decembrino. Mi papá estaba cortando el árbol y para eso empezó a escarbar un poco. Al momento que terminó de cortar el árbol, este cayó del lado derecho, pero se llevó todo y las raíces. Esto debido al peso que tenía el árbol. Cuando vimos que debajo del árbol había salido un par de muñecos hechos de tela y una botellita con un líquido rojo y algunos listones. Nos espantamos mucho, pero mi papá es de esos señores que esas cosas no le dan miedo y dijo que no tuviéramos para nada de miedo. Así que no hicimos mucho caso a eso. Mi papá recuerdo que con la pala los agarró y los fue a aventar a unos metros de ahí, así que nos llevamos en nuestra vieja camioneta el arbolito. Le dimos las gracias a mi padrino y nos fuimos a casa. Ya teníamos los adornos, así que esa misma noche pusimos el árbol. Todo fue muy familiar. Recuerdo que aquella noche cenamos y nos fuimos a dormir. Dejamos el arbolito encendido, pasaron las horas y mientras dormíamos, ruidos extraños se escuchaban en nuestra sala. De inicio mi papá le dijo a mi mamá que alguien se había metido a nuestra casa. Mis papás pensaron que era nuestro perro, pero no. Él dormía en mi habitación y mi papá me tocó la puerta para ver si nuestro perro Bob se había salido. Le dije que no. Mi padre revisó la casa y no había nadie. Total, esa noche ni pudimos dormir muy bien porque se escuchaban varios ruidos. Al amanecer, encontramos algunos adornos del árbol tirados en el piso. Mi mamá mencionó que era por haber sacado un árbol con brujería, pero mi papá hasta se enojó y dijo que no creyéramos en esas cosas. Pasó todo un día normal y nuevamente, a la hora de llegar la noche, fuimos a dormir. Se escuchaban otra vez ruidos, pero ahora eran más intensos. Mi perro Bob, como a las 2 de la mañana, se paró y no paraba de llorar como si algo lo atemorizara. Ladraba en donde estaba la puerta como si estuviera viendo algo que yo no. Así que le abrí la puerta, salió a la sala y no dejaba de ladrarle al arbolito, que nuevamente tenía varias cosas tiradas. En esta ocasión, el nacimiento que le habíamos puesto en la parte de abajo estaba todo desacomodado y algunas figuras rotas. Mis papás se pararon de su cama y se asomaron para ver qué pasaba, pero no había nada. Mi papá dijo que era una rata tal vez, pero nada que ver. Nos asomamos al árbol y estaba el tronco todo mojado. Mi papá dijo que era resina del pino que emanaba de manera natural, cuando a mí se me ocurrió tocarlo. Pegué el grito de mi vida, pues eso no era resina,
pues no estaba pegajoso, sino al contrario, era un líquido rojo igualito a la sangre. Cuando vimos en la parte de abajo, había más. Todo estaba manchado y olía bastante, pero bastante mal, como si un animal ya llevara días ahí sin vida, por lo que mi mamá dijo que tiráramos el árbol. Así que mi padre, asustado, agarró el árbol, así con todo y adornos. No le importó mancharse de lo que creemos que era sangre y sacó al patio al árbol. Ahí, en un área que tenemos de terracería, agarró gasolina y le prendió fuego. Se hizo una gran llamarada. En el ambiente se pusieron a ladrar más y más perros. Un llanto bastante extraño se escuchó a lo lejos. El árbol ardía como si fueran toneladas de madera y mi perro ladraba más y más. Mi mamá se puso a realizar algunas oraciones y a echar agua bendita en toda la casa. Limpiamos todos los residuos que quedaban en la casa con esa misma agua y tiramos todo, hasta aquel nacimiento que quedó manchado de rojo. El olor poco a poco se fue y mi padre nos metió a bañar a todos, pues estábamos todos manchados. Ahí nos tenías, terminando todo como a las 4 de la mañana. Mi papá dijo que no cabía duda que ese árbol estaba embrujado. Nos tranquilizamos y dormimos. Con los días, un padre fue a bendecirnos de nuevo la casa. Mi papá le habló por teléfono a mi padrino para contarle lo sucedido. Él le dijo que los árboles a los que nos fuimos a agarrar por las noches van muchas personas a hacer brujería y ahí entierran sus trabajos, que es un problema que él ya ha reportado con los guardabosques de la zona, pero que ha sido difícil erradicar. Nos dijo que nos enviaría otro árbol, pero ninguno de la familia quiso, pues suficiente teníamos con esa experiencia. Así que optamos por ese año en no colocar ningún árbol, pues ya con el susto del arbolito de Navidad embrujado ya no era conveniente. Nunca más nos pasó algo paranormal en la casa y nunca más compramos un pino de los de mi padrino. De hecho, desde ahí dejamos como 3 años sin poner árbol por aquella mala experiencia. Hoy en día, yo ya tengo una hija, al igual que mi hermana. Entonces, ponemos arbolito de Navidad artificial para evitar algo similar. La leyenda de Santa Sangre. Esta es una leyenda que se contó por ahí de los años 70. En una fría y oscura noche de una comunidad cercana a Zacatecas, la víspera de Navidad estaba llena de alegría y anticipación. Sin embargo, aquel año, algo oscuro se escondía tras el espíritu festivo. Una persona vestida de Santa Claus había aparecido en las calles de aquella comunidad. Venía acompañado de 2 personas disfrazadas de duendes. Los niños se sorprendieron, pues los duendes parecían tan reales, decían entre ellos. Gorros de color verde, puntiagudos, narices largas y unas orejas grandes que daban miedo. Estos duendes le ayudaban a tomarse la fotografía a los niños a cambio de 50 pesos. La fotografía incluía un pequeño marco para decorarlo. Las mamás de varios niños aceptaron y tomaban felices su fotografía. El Santa Claus parecía ser una persona bastante dadivosa, pues se tomaran o no se tomaran las fotografías, él y sus duendes les regalaban juguetes, por lo que la gente se amontonó. Tan pronto el Santa Claus había estado en el lugar, los niños se fueron corriendo a casa para ver sus juguetes, solo para darse cuenta que eran juguetes bastante extraños y malévolos. Nada que ver con los regalos alegres que esperaban. Cada juguete estaba vinculado a un escrito que decía Santa Sangre. Nadie entendía a qué se refería ese escrito. ¿Era la marca del juguete?, se preguntaban algunas mamás. Pero un anciano líder de aquella comunidad mencionó que Santa Sangre es una versión retorcida de Santa Claus. Se decía que Santa Sangre solía ser un juguetero en vida, pero al caer en la oscuridad, sus creaciones se volvieron poseídas por espíritus malignos. Los juguetes parecían inofensivos al principio, pero al llegar la medianoche, cobraban vida de manera siniestra. Las niñas despertaban para descubrir que sus muñecas parlantes susurraban palabras incomprendibles y los niños veían que sus soldados de juguete marchaban por la habitación con una mirada malévola en sus diminutos ojos. El líder del pueblo recordó una antigua tradición para enfrentar a Santa Sangre. Reunió a los niños y a sus familias en la plaza del pueblo, donde se encendieron las velas y entonaron cánticos ancestrales para alejar el oscuro espíritu. Sin embargo, los juguetes malignos respondieron con risas burlonas y movimientos erráticos. De repente, la figura de lo que parecía ser un Santa Claus empezó a formarse, alto, bastante grande. Una panza significativa se miraba, un gorro rojo, una barba sucia y desalineada, y una cara de enojado y una sonrisa burlona lo caracterizaban. La mirada perdida
y un olor a azufre se hicieron presentes. El líder del pueblo y algunos pobladores dijeron: «Es él, es él. Santa Sangre se materializó en la plaza». Rodeado de una atmósfera fría, Santa Sangre sonrió macabramente. Esta risa les puso los pelos de punta a todos. El ente que estaban viendo comenzó a manipular los juguetes, convirtiéndolos en criaturas monstruosas que se alzaban contra los niños y sus familias. En un acto desesperado, el líder del pueblo recordó otra leyenda donde sugería que solo un corazón puro podía derrotar a Santa Sangre. Una valiente niña llamada Joaquina, llena de inocencia y coraje, se colocó frente al ente, sosteniendo un pequeño ángel de juguete, cerró los ojos y pronunció una oración en el que predominaba el amor y la detención de los demonios. La leyenda cuenta que el ángel que Joaquina tenía en la mano empezó a moverse y de pronto brilló intensamente, irradiando una luz cálida que disipó la oscuridad. Los juguetes malévolos se convirtieron en polvo y Santa Sangre, con un grito desgarrador, empezó a maldecir a la gente que estaba a su alrededor, jurando que regresaría, y desapareció en la oscuridad. El pueblo, alivianado, agradeció a la valiente Joaquina, y desde entonces la historia de la niña que derrotó a Santa Sangre se convirtió en una leyenda que se contaba en algunos lugares de aquella comunidad. Poco a poco, esta historia ha ido desapareciendo y las versiones en las que se cuenta son diferentes. La visita de mi madre. En el año de 1980, mi mamá lamentablemente falleció. Yo tenía 20 años. Para el año 1984, conocí a una gran chica y a los 2 años de relación nos casamos. Nos fuimos a vivir a Coetzalan del Progreso, en Puebla. Llegamos a vivir a una casa donde justo había una cabaña con una chimenea en la sala. Mi esposa y yo amamos la chimenea y la encendíamos casi todas las noches. Era la víspera de Navidad. Acabábamos de poner los regalos debajo del árbol y un bonito fuego emitía un hermoso resplandor. En el arbolito teníamos una serie de luces que se suponía que deberían de parpadear, pero de pronto dejaron de funcionar. Faltaban 5 minutos para la medianoche cuando de repente la chimenea casi se apagó y la cadena de luces comenzó a parpadear de nuevo, pero de un modo muy raro. Pensamos que era un problema de la luz en general, pero eso solo estaba pasando en nuestra casa, ya que en la casa de los vecinos tenían luz sin ningún problema. Mi esposa y yo estábamos sentados en el suelo y comenzó a sentirse mucho frío en la habitación. Teníamos una silla mecedora, que era donde se acostumbraba a sentar mi madre cuando estaba viva, y nos la habíamos llevado a casa, porque realmente era muy cómoda y combinaba bien con la casita. Cuando las luces y la chimenea se estaba apagando, la silla mecedora se comenzó a mover de un lado a otro. A pesar de la oscuridad, podía ver que alguien se mecía. Era mi madre. Mi esposa nunca conoció a mi mamá. Dijo que podía ver lo mismo, que veía a una anciana sonriendo. El espíritu nunca habló, pero siguió mirándonos a mí y a mi esposa mientras estaba meciendo en esa silla. Justo cuando dieron la medianoche, el fuego de la chimenea se encendió de nuevo y las luces del árbol dejaron de parpadear. Miré en la silla y el fantasma de mi madre se había ido. Fue una experiencia que nos traumó de por vida. Pusimos unas veladoras y tuvimos que ir a bendecir esa casa. El padre pidió por el descanso eterno de mi madre, para que ella ya pudiera estar en paz. Desde ahí, nunca se nos volvió a aparecer. Krampus, el demonio que se apareció en Día de Reyes. Una de las leyendas que existen, principalmente en Europa, pero que no es nada ajena a nuestro país, es el del fantasma, o también conocido como uno de los demonios de Navidad. Se trata de Krampus. Es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos. Según la leyenda, esta criatura demoníaca aparece en épocas de Navidad, buscando a los niños que se han portado mal y que no tienen ese espíritu navideño. El Krampus se lleva a los niños en su saco al inframundo. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente, una lengua roja y larga, una cabellera negra. Tiene el cuerpo cubierto por un túpido pelaje oscuro y sus patas son de cabra. Se dice que Krampus se convirtió en el acompañante de Santa Claus, pero él era el encargado de castigar a los niños que se habían portado mal. Sus castigos eran pegarles con una rama que siempre llevaba en la mano, mientras los que se portaban más mal los guardaba en un cesto.
Existe una leyenda aterradora que se despierta cada Navidad. Se cuenta que los Reyes Magos, disgustados por la maldad de ciertos niños, invocan a una entidad oscura y lo conocen también como el Krampus de los Reyes. Este ser maligno surge de la oscuridad para castigar a los pequeños. Una historia que sucedió en México fue relacionada con este ser maligno. La historia dice que en una fecha cercana a Día de Reyes, los niños de una comunidad cercana a Catemaco, Veracruz, escuchaban un sutil tintineo de campanas que no sabían de dónde provenían. Catemaco es conocido por la cantidad de elementos de actividades santeras y brujerías, ya sea de magia blanca o magia negra. Uno de los brujos comentó que ese sonido de campanas era de un demonio y que no era bueno que los niños estuvieran cerca cuando eso se escuchaba, pues a diferencia de lo que se podría imaginar que era una bruja que se robaba a los niños, este era un demonio al que él nombró en aquella leyenda como Krampus. Eran la medianoche de un 5 de enero. Había un grupo de 5 niños rebeldes de la comunidad quienes no creían en ningún espíritu navideño, pues la pobreza de la zona les había acostumbrado a no recibir juguete alguno. Los niños se encontraban jugando, y por más que sus madres les pedían se metieran, ellos a insultos se negaban y se reían. Decían que ellos se meterían cuando quisieran. Sus mamás, cansadas de la situación, ya no hacían caso a las groserías de estos pequeños, cuando de pronto, entre los grandes y oscuros cerros, se escuchó el sonar de varios cascabeles y algunas campanas. Uno de ellos gritó si habían escuchado eso. Los demás niños, con una sonrisa nerviosa, dijeron que sí. Dejaron de jugar y miraron hacia el cerro. De pronto, algo a gran velocidad se fue contra ellos. Una sombra alta que se encontraba detrás de unos arbustos como si estuviera escondiéndose a unos 5 metros de ellos. Uno de los niños mencionó que era una vaca o un toro que se había escapado del corral, pues se le veían cuernos. El más valiente de los niños corrió hacia el arbusto haciendo ruidos para asustar a lo que pensaron que era un toro, pero cuando el niño estaba por llegar al lugar, un ente lo atrapó. Los niños describieron que era una persona muy alta con patas de cabra, cuernos y una barba grande y sucia. Los niños gritaron cuando vieron que esa cosa se había llevado a su amigo. El escándalo fue tan grande que los vecinos salieron. Los brujos de la zona comentaron que se trataba de aquel demonio que salía en las fechas de Navidad y en Día de Reyes. El niño que por más de 3 horas estaba desaparecido, con algunas oraciones y rituales que los brujos sabían, lograron encontrarlo. El niño se encontraba casi a 1 kilómetro de la zona de donde se lo habían llevado. El niño estaba desmayado, en posición fetal, cerca de unos árboles. Este pequeño, al recuperarse, no pudo recordar lo que había pasado. En el lodo del cerro se quedaron las marcas de aquellas patas demoníacas y nunca más se supo de aquel ente. Después de eso, fue una gran lección no solo para los niños que se portaban mal, sino para aquellos que maldecían aquellas fechas que para muchos son fechas de luz y espiritualidad. Se dice que en la penumbra de la medianoche, el Krampus acecha. Su figura demoníaca oculta tras un manto sombrío se desliza por las calles buscando a aquellos que han ignorado las advertencias de los mayores. Los niños traviesos son arrastrados hacia las sombras donde el Krampus los lleva a su morada oscura. Allí, entre susurros, los pequeños experimentan el terror de sus peores pesadillas. Se dice que el Krampus utiliza su magia oscura para mostrar las consecuencias de sus malas acciones, dejando cicatrices en sus almas. A medida que la leyenda se extendía, los padres advirtieron a sus hijos sobre el Krampus de los Reyes, usando la historia como un medio para fomentar el buen comportamiento. La tradición decía que solo aquellos que se portaban mal eran susceptibles a la venganza del Krampus. Sin embargo, al amanecer del Día de Reyes, los niños desaparecidos regresaban a sus hogares, visiblemente afectados por la experiencia. El pueblo temblaba con el eco de los suspiros asustados, recordándoles que la maldad no quedaba impune. Al final de esta leyenda, se aclara que el Krampus de los Reyes podría ser solo un cuento, pero la moraleja resuena como un recordatorio para que los niños se porten bien, no solo para evitar aterradoras figuras míticas, sino para preservar el espíritu navideño y compartir con alegría con quienes los rodean. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale un me gusta y déjame un comentario. Que este año 2024 haya empezado de la mejor forma, que tus deseos y propósitos se cumplan. Recuerda que los sueños se trabajan para lograrlos. Te deseo buenas noches y prepárate para más historias este año.
Ah, y disculpa si la narración de este video es un poco extraña. Lo que pasa es que vengo saliendo de la gripa y sigo muy ronco. Yo soy el tío Taku, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.